And the blood is what gives us remission. Y esa es la sangre la que nos redime o hay remisión. And remission is the cancellation of our sin. Y esa remisión es cancelación de la deuda. De esa estamos hablando, que canceló la deuda. Ese derramamiento de sangre, ¿verdad? En la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, donde hubo derramamiento de sangre, entonces nosotros fuimos redimidos. Because it says, in him we have redemption through his blood. Entonces por eso es que en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Aleluya. In him, in Christ, entonces, ¿en quién? En Cristo. We have redemption. Nosotros tenemos redención. This is in Christ realities. Entonces esa es la realidad en Cristo. We have redemption. Tenemos redención. Through his blood. Por medio de su sangre. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. How you doing today? It's good to see you today. ¿Cómo están? Es gusto de volver a estar nuevamente con ustedes. We're talking about in Christ realities. Estuvimos hablando o estamos hablando acerca de la realidad en Cristo Jesús. You know, redemption is an in Christ reality. Ustedes saben, redención es la realidad en Cristo. Because it says right here in verse 14, Colossians 1:14. Y si nosotros, por ejemplo, estamos viendo en Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. And so, in him we have redemption. Entonces, en él nosotros tenemos redención. Aleluya. So, redemption is part of our being in Christ. Entonces, la redención es parte de estar nosotros en Cristo. Hallelujah. So in Colossians 1:14 it says, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Amén. Entonces en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias for your redemption. por tu redención. Thank you that we're in Christ Jesus. Gracias porque estamos nosotros en Cristo Jesús. Thank you for your blood, Lord Jesus. Gracias por tu sangre, That Señor, delivers us, que nos libra, it cleanses us, que nos limpia. that we can come before the throne by the blood. Entonces nosotros podemos venir al trono por su sangre. That King was justified by your blood. En la que tú nos has justificado por la sangre de Jesús. Thank you for opening our eyes, Gracias por abrir los ojos, open our ears abrir nuestros oídos, and our hearts abrir nuestros corazones to receive your word. para recibir tu palabra. Thank you for signs and wonders and miracles. Gracias por sanidades, milagros y prodigios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, in him, Entonces, en él, or what does it say in verse 14? o en Good. quien tenemos redención, It says in dice, English, it says in whom. ya, en quien, It- así we- es, en nosotros en quien tenemos redención Through his blood. por su sangre, por el perdón de pecados. Why does it say through his blood? Entonces, ¿por qué acá dice por su sangre? ¿Por qué dice por su sangre? In Hebrews chapter 9, verse 22. Entonces, en Hebreos, si nos acompañas al libro de Hebreos 9, y vamos a ver el versículo 22. 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. So the blood is what gives us remission. Entonces la sangre es la que a nosotros nos redime, o hay remisión. And remission means the cancellation of a debt. Entonces la remisión
viene a ser cancelación de la deuda. What, Aleluya. what debt was that? Entonces, ¿qué deuda es esa? ¿De qué It's deuda está the hablando? sin Es el pecado, that separated us from God. es la que nos separó de Dios. And it's the sin that Adam and Eve committed, ¿Y cuál es el pecado? Es el pecado que cometieron Adán y Eva. and it passed to us. Y ese pecado, pues obviamente pasó a todos nosotros. That sin made Adam and Eve spiritually die. Entonces ese pecado es lo que lo hicieron que Adán y Eva murieran espiritualmente. Look over here in Romans Vayamos a ver en Romanos, siempre hablando con las escrituras. chapter 5. Entonces veamos en Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Wow! And you read on down 13 and 14. And we'll, Y el 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. Entonces dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. So through Adam, sin come into the world. Entonces, por medio de Adán vino el pecado al mundo. And that's the reason why Y esa es la razón, el por qué that the blood que la sangre has to be shed. tiene que ser derramada. And the blood is what gives us remission. Y esa es la sangre la que nos redime o hay remisión. And remission is the cancellation of our sin. Y esa remisión es cancelación de la deuda. De esa estamos hablando, que canceló la deuda. Ese derramamiento de sangre, ¿verdad? En la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, donde hubo derramamiento de sangre, entonces nosotros fuimos redimidos. Because it says, in him we have redemption through his blood. Entonces por eso es que en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. And so, Aleluya. In him, in Christ, Entonces, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. we have redemption. Nosotros tenemos redención. This is in Christ realities. Entonces esa es la realidad en Cristo. We have redemption Tenemos redención through his Somos blood. por medio de su sangre. Because his blood is what gives us remission Porque es su sangre la que nos dio esa remisión. that canceled our debt. Que esa remisión fue cancelada la deuda. Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. And so turn over here to Colossians chapter 2 again. Entonces volvamos a Colosenses Go donde let's chapter estuvimos. 2 this time. En esta vez vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ver el versículo. Go to verse 10 first. Well, verse 9, and we'll go on back. Vamos a ver desde el 9. Dice, porque en él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Go ahead. Y dice el 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Go ahead. Y dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él
Aleluya. Mediante la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amen. 14. Yeah. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. That's what I wanted to get to. Yeah. Aleluya. Dice que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Hallelujah. Aleluya. So everything that was against us Entonces todo lo que está en contra nuestra has been canceled. está cancelada. The sin El pecado is canceled. está cancelado. The poverty La pobreza is canceled. está cancelada. The sickness Las enfermedades is canceled. está cancelada. Everything Todo, that Adam and Eve, when they sinned todo lo que Adán y Eva, en que cuando ellos pecaron, and connected themselves to the devil, entonces fueron, todo eso fue conectado con el diablo. when they submitted to the devil Cuando ellos se sometieron, por and listened ejemplo, to the devil, escucharon al diablo they acted on what the devil y said, actuaron lo que el diablo les dijo, then they submitted themselves to the devil. entonces ellos se sometieron ellos mismos al diablo. Amén. But now, through Jesus Christ, Pero ahora, en Cristo Jesús, everything they did todo lo que ellos hicieron, o sea, Adán y Eva, is canceled. está cancelado. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Everything that was contrary to us, it says, Por eso es que aquí en la palabra de Dios dice todo lo que estaba contrario a nosotros. Aleluya. now, like one person said, Ahora, una persona dijo, all the curse of Adam and Eve is not gone yet. dice, todas Maldición. las maldiciones que Adam and tuvieron Adán y Eva, No, no todo es cancelado. O sea, because sí, the women having child, ya, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mujer cuando tiene niños, she still has pain with that, tiene dolor, and also there's still mosquitoes, ya, y aún así, o sea, hay mosquitoes, los mosquitos, there's moscas. moscas, In O other words, cualquier- that's the curse. See, ya, todo esto que vemos, por ejemplo, que hay problemas aquí en este mundo, que es la maldición, ¿no? That's Porque right. esto es la maldición de la ley. but when Jesus comes back to earth, Pero cuando Jesús, por ejemplo, él regresó a la tierra, él vino a la tierra, and when he sets his kingdom back up here, entonces él dijo que el reino va a estar aquí, en la tierra, when he sets up, he'll be the head of the earth. porque él va a ser la cabeza en la tierra, He's not right now, pero no lo es ahorita. because now the Satan is the god of this Por- world. ahora, ¿quién es la cabeza en este mundo que está tratando de ver toda esa maldad que hay en el mundo? Es Satanás. And that's why we have to pray Y eso es lo que nosotros, por eso tenemos que orar and intercede for our nation. y interceder por nuestra nación. Amen. Because Amen. if you don't, because the devil has a plan, Porque si tú no lo haces, nosotros sabemos, el diablo tiene su plan. and our prayer is what stops the devil's plan. Entonces, nuestras oraciones es la que para, ¿no? O cancela todos los planes del diablo. Que tiene God needs contra your nosotros. mouth Dios necesita tu boca y nuestra boca to speak His word para hablar su palabra in prayer, en oración, to give God permission para dar a Dios permiso to come here para que pueda venir a la tierra and intervene for us. y que pueda intervenir por nosotros. Porque todo esto es en el ámbito espiritual. Amén. Todo es en el ámbito That's espiritual. right. Taking time to pray, Entonces, toma tu tiempo a orar, because 1 Timothy porque en Primera de Timoteo, chapter 2 capítulo 2, said, "Pray for all those in authority over us." dice, oremos por todos los que están en autoridad y en eminencia. See, the devil wants to influence the people with authority over us. ¿Por qué? Porque el diablo está tratando de influenciar a todas estas personas. But we believe Entonces, pero nosotros creemos angels of God que los ángeles de Dios, can influence them. que ellos
lo influencian a ellos. influence the president, Lo influencian los presidentes and God y Dios can touch the president puede tocar al and presidente change the decision of the president y cambiar las decisiones del presidente. when God gets in their dreams. Cuando Dios tiene, por ejemplo, When God ellos, can enter out of their dreams. Dios puede entrar, por ejemplo, en sus sueños. He knows how to influence people. Porque él sabe cómo influenciar a las It's like a personas. demon gets and tries to talk in your ear. Así como el demonio trata de influenciar y venir a la mente, The Holy Spirit del Espíritu Santo and puede angels hacerlo. can, Y angels ángeles can talk to you too. también pueden hablar y Because the empezar devil a... only imitates what God already is. ¿Por qué? Porque el diablo es el que imita todas las cosas como lo hace Dios o cómo trabaja Dios. El diablo solo es imitador, pero imita todo lo contrario, o sea, lo malo de lo que Dios hace. Él hace lo contrario. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.